Es un gusto recibirlos en nuestra casa. Estamos muy contentos de poder ofrecerles hoy un webinar donde vamos a tratar de interiorizarnos sobre las últimas novedades en la normativa europea y cómo esta está impactando en las empresas latinoamericanas. Un minutito vamos a dedicarle a contarles un poco quiénes somos. AMIA es una organización que este año cumple 130 años de existencia y en ese marco estamos organizando una serie de eventos. Mensualmente estamos convocando a quienes creemos que son los líderes en su temática y por eso lo hemos convocado a Dante Pese, a quien agradecemos profundamente el estar participando de este espacio. Para nosotros es un placer y un orgullo, ambas cosas, tenerlo acá. AMIA, dentro de sus actividades, una de las principales en su leitmotiv es reparando el mundo todos los días, y en ese marco creemos que tenemos que ayudar a las empresas de cualquier tamaño a que puedan ir diseminando las mejores prácticas de sostenibilidad hacia adentro y hacia su cadena de valor. Para ello, desde el programa Valor, y así se llama, hace más de 15 años que venimos asistiendo a través de capacitación, asistencia técnica, diagnósticos y monitoreo a una gran cantidad de empresas a que puedan mejorar su desempeño en las áreas ambiente, social y gobernanza. Y para eso, lo más importante es poder seguir preparándonos día a día a que podamos estar en mejores condiciones como para poder dejar un mundo mejor a las generaciones del futuro. Dante, además de ser un showman muy conocido en este mundo que es un poco boutique y por eso muchos lo conocemos, ha sido el director del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas en 3 periodos, es el director ejecutivo de la Fundación Vincular, que opera desde hace no sé cuántos años, antes después contanos, en Chile, formando distintas camadas, deben ser ya más de 20 probablemente, con un grupo de profesores extraordinario, y en este momento es asesor del directorio de 2 empresas alemanas. Creo que también vale la pena que nos cuentes un poquito de eso. Para no perder más tiempo y ser bastante estricto con los horarios, son 18:10, esperamos en alrededor de 50 a 60 minutos haber terminado este espacio. Invitamos cordialmente a todos aquellos que quieran tener una participación o hacer una pregunta, utilizar el chat para eso. Nosotros hacia el final de la presentación vamos a tratar de hacer un resumen con aquellas que creamos que son las más visibles o las más pertinentes a la presentación, y se las vamos a ir volcando a Dante para que todos puedan de alguna forma ser parte de este evento. Sin más, y agradeciendo el tiempo y la dedicación de ustedes, los dejo en manos de Dante. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias Ernesto por la invitación. ¿Hay alguna forma de ver toda la gente que está o no? ¿O es que yo tengo mal configurado mi computador? Déjenme ver. Ah, no, ahí estoy perfecto. Ya, listo. Ahí veo muchas personas, todos ocultos, no se ve ninguna cara, y eso es un poquito malo para la interacción, pero bueno, así es la vida. Muchas gracias, Claudia, por conectarte. Ok, bueno, gracias por las flores, Ernesto. Efectivamente llevo trabajando dedicado exclusivamente a esta temática del rol de la empresa en la sociedad, que hoy día vamos a focalizar en el impacto o los efectos que produce contar con legislación, y especialmente la europea, hace casi 23 años. Y en términos de camadas, de la que tú eres parte, 31 camadas, con un poco más de 800 exalumnos del diplomado que hacemos cada año. ¿Y por qué 23 y 31? Porque lo hemos hecho algunas veces más de uno en el año en un tercer país. Entonces eso es lo que explica los números. Bueno,
Muy bien, las observaciones respecto a la legislación en materia de derechos humanos, que también incluye algunos aspectos de medio ambiente, viene de qué es lo que tienen en común y el marco, digamos, de dónde viene esto. Eh, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos son un punto de partida. El año 2011 hubo un acuerdo unánime del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de reconocer que hay una relación entre empresas y derechos humanos y estableció 31 principios que se convirtieron en un documento que es público, que ustedes en Argentina también lo conocen, reconocido universalmente por todos los gobiernos del mundo. Eso incluye las democracias y las no democracias, y el occidente y el oriente, ¿sí? Es decir, este es el universo, norte y sur, todos. Eh, y esos principios rectores establecieron en su corazón el ejercicio de la debida diligencia como digamos, la metodología para identificar impactos negativos y poderlos gestionar preventivamente. Más o menos ese es como el corazón. Eh, en paralelo, no en paralelo, sí, más o menos en paralelo, la OCDE empezó el desarrollo de una línea directriz, de una guía para la debida diligencia, que se basó 100% en los principios rectores y que incluyó staff de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de manera de estar 100% armonizados. Y entró en mayor detalle en términos del paso a paso metodológico, porque los principios rectores eran, desde ese punto de vista, levemente abstractos y muy escritos con pluma de abogado y no de ingeniero, por ponerlo así como en los extremos. Entonces, la OCDE estuvo más orientada a un sistema de gestión, para ponerlo como en simple. En ambos casos son voluntarios, sí, pero tienen una, digamos, los gobiernos establecen un compromiso de hacer su mejor esfuerzo de implementación. Entonces, si bien el compromiso de mejor esfuerzo no dice tiene que ser obligatorio, dice haga un esfuerzo razonable de que esto que usted está suscribiendo a nivel internacional lo va a llevar a algo concreto en su propio país. Si no, ¿para qué lo suscribe? Más o menos esa es la lógica. Entonces, no tiene una obligatoriedad hacia los gobiernos, no tiene un efecto vinculante desde ese punto de vista, pero sí lo tiene en un efecto, entre comillas, vinculante, que es la obligación de medios, que es hacer un esfuerzo razonable y de buena fe, porque aquello que estoy firmando por un lado, lo ponga en práctica en casa. ¿Sí? Es una cosa, una regla bastante simple de entender, donde se generan frecuentes brechas, y en Latinoamérica muy especialmente somos reconocidos por firmar casi cualquier cosa que se ponga por delante y luego implementar muy parcialmente. Y que eso no nos avergüenza mayormente. ¿Sí? Entonces, bueno, en fin, esa es como nuestra historia. Ahora, en el caso de los principios rectores, el 2011, los principios plantearon que los gobiernos debían propiciar un marco de política pública, generar el contexto habilitante para que estos principios fueran reconocidos y fueran incorporados a la gestión empresarial, y establecer ese marco de políticas públicas y se le llamó una mezcla inteligente entre políticas asociadas a la voluntariedad, con algún nivel de incentivo, imagino yo, a obligatoriedad, y lo que significa generar mucho mayor nivel de incentivo u obligaciones legales. Y se dejó el espectro abierto. ¿Qué es lo que sucedió al principio del 2011? En que prácticamente todo lo que se empezó a hacer estaba en el campo de lo voluntario. Y en la medida que fuimos transitando durante esa década, algunos gobiernos fueron encargando estudios para verificar si efectivamente este enfoque puramente voluntario estaba dando el resultado esperado. Es decir, si la autorregulación efectivamente funcionaba. Y la respuesta fue que no funcionaba. Ejemplo, Alemania, en que el resultado fue catastróficamente malo y la regulación se confirmó que era un fracaso absoluto. Yo personalmente confiaba en que la autorregulación iba a funcionar. Soy de un espíritu, digamos, económico, político más liberal, y desde ese punto de vista yo decía, esto debería funcionar. Y para mí fue una gran sorpresa que en Alemania no funcionara, y de manera catastrófica. Es decir, el gobierno alemán estableció una meta, 3 años plazo, las empresas de más de 3.000 trabajadores, haber iniciado un proceso,
y se logró al 13%, una cosa así, lo que significa que el resultado fue escandalosamente malo en Alemania, a pesar de que se habían fijado parámetros y expectativas y metas, etc. Muy bien. Otros gobiernos, la Unión Europea en sí misma, empezaron además a ser presionadas por organizaciones de la sociedad civil y sindicales y también indígenas, diciendo los principios rectores en realidad no sirven para nada. Esta cosa de puramente voluntario es inútil. Estos son principios, no estoy diciendo ni siquiera la mayoría, pero suficientes para hacer ruido y para decir, este es un enfoque puramente voluntario que es inútil, que en realidad no está dando los resultados esperados, etcétera, etcétera. Es en ese contexto en el que este estudio alemán se da y que otros gobiernos como Francia, Noruega, la Unión Europea empiezan a estudiar y pensar en medidas que pudieran incentivar la adopción de los principios rectores, el enfoque de derechos humanos basado en la debida diligencia, que ahora ya tiene un instrumento práctico metodológico desde la OCDE, y cómo poder acelerar la adopción y poder entender cuáles son estos incentivos que las empresas tienen o podrían llegar a tener. Muy bien, y se llegó a una conclusión que solo me tocó dirigirlo a mí, de liderarlo a mí para las Naciones Unidas, de identificar cuáles eran los impulsores o los drivers para las empresas. Uno, expectativas de la sociedad al alza, que en el caso europeo era bastante activa y hasta vociferante en algunos casos. Otros, exigencias o expectativas y exigencias de inversionistas. Eso en otra ocasión podemos conversarlo más. Un tercer elemento es la regulación. En países donde existe Estado de Derecho, existe un nivel de cumplimiento razonablemente adecuado y donde existan consecuencias por el incumplimiento. Cuando uno incumple y no pasa nada, es como si la ley no existiera, ¿sí? Porque da más o menos lo mismo cumplir que no cumplir, el soborno es barato, etc. Y luego lo último es el mercado como gran impulsador. El mercado como gran impulsador. Es decir, donde se conectan unos países y otros. Y es en ese espacio, voy a volver sobre este punto, donde regulación y mercado se conectan. Porque si nosotros somos, y los países en desarrollo y Latinoamérica en particular, las industrias que tienden a ser más competitivas tienen una vocación exportadora. No es que sean únicamente exportadoras, pero los sectores exportadores tienden a ser más grandes, más competitivos, tienen más capacidad de lobby también, que eso a veces es peligroso, y están conectados con el resto del mundo. Eh, y si el resto del mundo desarrolla legislación con exigencias al alza para sus propias empresas, eso genera un efecto de cascada sobre nosotros. Y por lo tanto, aunque uno no tenga ni en Argentina, ni en Chile, ni en ninguna otra parte de Latinoamérica una legislación sobre debida diligencia en derechos humanos, la tenemos en la práctica si yo estoy exportando a Alemania. La tenemos en la práctica si yo estoy haciendo negocios con una subsidiaria alemana en Argentina. Lo mismo que con francesa, lo mismo que con Noruega, y en perspectiva con todos los de la Unión Europea, y en perspectiva con China, que está pensando en legislar al respecto, ya con Estados Unidos en términos de formas modernas de esclavitud, que también tiene legislación. Por lo tanto, el tema de legislación no es algo lejos, es algo que ya está ocurriendo en la medida que seamos parte de esa cadena de valor. Si no somos parte de esa cadena de valor, obviamente va a haber que esperar que sea el contexto regulatorio nacional o no, o digamos, cualquiera que sea el marco regulatorio nacional, el que indique cuál es el camino a seguir. Pero eso puede tomar un año, puede tomar siempre, puede que nunca se haga. Pero eso no es obstáculo para que la regulación de alguna parte, y ahora ya les cuento un poquito más de lo de Europa y algunos países, conecta con nosotros es sobre las cadenas globales de suministro, eso seguro. Y por lo tanto, todo sector que tenga vocación exportadora y por lo tanto asocia su competitividad a satisfacer terceros mercados, debiera tener un conocimiento de esos terceros mercados, cuál es su marco regulatorio, en qué dirección se ha estado moviendo, cuáles son las expectativas y luego obligaciones que van a tener que cumplir sus socios comerciales, sus clientes, ¿sí? O sus inversionistas. ¿Ya? Y eso hace que la regulación de un tercer país tenga un efecto directo sobre el mío en la medida que el mercado nos conecte. Si uno está en una economía muy cerrada, obviamente ese mercado no está bien conectado y hay digamos, una serie, no sé si fallas de mercado o intervenciones en el mercado que hacen que haya distorsiones.
pero en una economía más o menos de mercado abierto, el mercado es claramente, las cadenas de suministro, las cadenas de valor, es donde se conecta legislación, la más alta es la que manda más, a través de las cadenas de suministro. ¿Sí? Y ese es el escenario que identificamos, y a mí me tocó, como decía, presidir ese proceso con muchísima nitidez, muchísima nitidez. Es decir, donde las empresas avanzaban más rápido en el mundo en desarrollo, eran las que eran de sectores claramente exportadores hacia el mundo desarrollado. Esos eran porque el estándar es el del cliente, no el mío. Y el cumplimiento normativo, que en casa puede ser débil, no es débil porque el cliente me obliga a cumplir con ciertas condiciones y soy auditado casi con certeza. Y si yo no hago eso como cliente, yo voy a ser penalizado. Y por lo tanto no me puedo dar ese lujo de ser, y no quiero darme ese lujo de ser penalizado. Bueno, muy bien. Ese es el contexto donde nos encontramos. Hay 3 países europeos que han legislado sobre debida diligencia en derechos humanos. Se llama un poquito distinto en cada caso, pero es básicamente lo mismo, o tiene un espíritu que es el mismo. En Noruega y Alemania, muy, muy, muy parecido. En Alemania, el ente fiscalizador es el Ministerio de Comercio e Inversiones, y obviamente eso claramente tiene que ver con lo que estoy planteando. En el caso de Noruega, es el órgano a cargo de la defensa del consumidor. Y la ley noruega es por transparencia activa o pasiva. Es decir, las empresas tienen que tener información pública, pero si un ciudadano noruego pide información a la empresa debiera estar disponible a responder a esa pregunta. Y en el caso de Alemania, las acusaciones se hacen en Alemania por parte de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, sindicatos, etcétera, en representación de terceras partes, que pueden ser sindicatos, ONGs, personas, en terceros países, donde los alemanes compran o donde tienen operaciones a través de sus subsidiarias, es decir, la cadena de suministro alemana y la cadena de suministro noruega. En el caso de la legislación de la Unión Europea, que fue aprobada, ratificada en el Parlamento Europeo hace, no sé, 10 días, 20 días, ni siquiera 20, habla de y establece la responsabilidad o la debida diligencia sobre la cadena de valor. En el caso de Noruega y Alemania, también Francia, es sobre la cadena de suministro. Y entonces es el aguas arriba de la empresa. En el caso de la Unión Europea, incluye el aguas abajo de la empresa, es decir, distribuidores. Imagino yo disposición final que va a haber en términos de basuras o reciclaje y eso, bueno, está por verse porque está recién aprobado y digamos, los aspectos de la implementación más operativo se inician ahora para definir la practicalidad, ¿sí? De cómo se va a hacer. Pero de todas maneras, ahora, hay algunas cosas que ya sabemos que lo tienen todos en este momento. Es los principios rectores sobre empresas de derechos humanos y las líneas directrices de la OCDE, incluyendo la guía sobre debida diligencia. Todos se basan en estos, digamos, pilares y de una u otra forma están mencionados, aunque menos explícito en algunos casos, la declaración tripartita de la OIT, que de todos modos está contenida absolutamente en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Por lo tanto, si uno dice principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿dónde está la declaración tripartita de la OIT? Está contenida, ¿sí? Por lo tanto, digamos, directa o indirectamente es parte del combo, digamos, el trabajo decente por parte de la OIT. Muy bien. Lo que busca también la regulación es una nivelación de cancha. Y por lo tanto, no se trata de imponer condiciones onerosas, inalcanzables a empresas, sino que es nivelar la cancha de los que no hacen nada con los que sí tratan de hacer su parte. De manera que aquellos que sí tratan de hacer su parte no sean castigados por ser el alumno, digamos, estudioso y que luego se baje el nivel o no haya consecuencias por ser el alumno flojo, que no hace su parte, o el alumno que hace trampa, que sería hasta peor, ¿sí? El que hace trampa. Entonces, la lógica es una nivelación de cancha que busca nivelar la competitividad y eliminar la competencia desleal.
Esa es la lógica que está detrás desde el lado de competitividad, y desde el lado de obligaciones morales es reforzar el respeto a los derechos humanos, usar el mercado como herramienta a través de las cadenas de suministro, etcétera. Por lo tanto, hay un enfoque que viene desde lo que es deseable hacer o, digamos, y lo que debiera hacerse con el elemento de mercado, cancha nivelada, competencia leal, etcétera. El mundo más liberal, por decir algo, más pro mercado, estaba en la lógica de cancha nivelada, etcétera, y el mundo de sociedad civil, su puerta de entrada eran obligaciones morales, y este es un espacio en que hubo oportunidad de encuentro. Muchos sectores productivos, industriales y asociaciones empresariales en Europa se manifestaron contrarios a la legislación, con distintos niveles de entusiasmo contrarios. Sin embargo, asociaciones empresariales grandes, como Amfori, que agrupa a miles de empresas en Europa, estaba muy a favor, porque agrupa empresas importadoras y quieren eliminar la competencia desleal dentro de Europa, o coaliciones de grandes empresas que ya están haciendo su trabajo y dicen, mira, yo me esfuerzo mucho, mi vecino se esfuerza poco y nada, empatamos. Y no tengo cómo diferenciarme. Y cuando algo pasa, me echan la culpa a mí también. No que las empresas, digamos, automotrices, son todas malas. Y razonablemente algunos dicen, no es cierto. Hay algunas que son completamente irresponsables y otras que no son completamente irresponsables, pero si no hay criterios, digamos, que sean compatibles, que permitan la comparabilidad, me meten en el mismo saco. Y yo no quiero estar en ese mismo grupo, porque yo tengo la conciencia de que estoy haciendo un mejor esfuerzo o lo que sea. Muy bien. Ahora, lo otro es que la legislación apunta a las grandes empresas. En el caso de Noruega, no tan grandes, a 300 trabajadores, pero los otros casos grandes, más de 5.000, más de 3.000 en Alemania, Francia 5.000, la Unión Europea más de 5.000, por lo tanto las empresas más grandes. Claro, eso también abre una puerta para decir y dónde quedaron las pymes, dónde quedaron las empresas no tan grandes, cómo se van a relacionar unas con otras, etcétera. Es efectivamente un campo que hay que ir aprendiendo, que va a ir pasando en la práctica. Lo que ya sabemos es que las empresas más pequeñas que están encadenadas, que ya están encadenadas a una empresa que hace las cosas razonablemente bien, va a fortalecer su competitividad. Porque yo, empresa grande, es en mi interés relacionarme con empresas confiables, que hacen las cosas bien, que son correctas y que trabajan, digamos, de acuerdo a todos los estándares, hacen las cosas bien. No perfecto, pero bien. Si yo soy una empresa grande, sujeto a esta regulación que estoy planteando, es en mi interés tener buenos proveedores, buenos contratistas. Y los que ya están en esa cadena, es probable que sean relativamente buenos ya. Y entonces la empresa más grande va a tener un incentivo mayor a priorizar el relacionamiento y profundizar el relacionamiento con aquellos que ya me relaciono bien, y va a empujar para afuera y va a dejar poco espacio para nuevos, porque eso me abre un flanco de riesgos. ¿Para qué lo voy a correr? ¿Para qué voy a correr el riesgo de invitar a un proveedor o contratista nuevo si los que tengo funcionan bien y va a ser en mi interés fortalecer esa relación? Entonces, va a haber un universo de pymes que se van a ver fortalecidas, van a ganar en este esfuerzo, pero va a haber un universo de pymes que van a tener aún más dificultades para ingresar a un mercado competitivo de los que ya han tenido, porque ya no son parte de un mercado competitivo. Por lo tanto, ahí va a haber, digamos, van a quedar rezagadas las empresas que ya están rezagadas. Y esa es la conclusión hasta ahora, lo que yo he podido observar y los comentarios que he venido escuchando, es que las pymes que ya son competitivas lo van a hacer más. Y las pymes que ya son poco competitivas van a mantenerse poco competitivas o menos. Es decir, pero las pymes que son competitivas son muchas. Son todas las que han sobrevivido a todas las crisis. Por lo tanto, no es que sean pocas empresas las que sean resilientes y las que logran funcionar en un contexto de dificultades. Muchas, ¿sí? Ustedes obviamente en Argentina las tienen frecuentemente. Entonces, el tejido empresarial argentino existe porque es resiliente, si no, no existiría. Y eso es una ventaja que ustedes tienen, porque en esta lógica que estoy describiendo, ese es el perfil de la empresa que una empresa más grande quisiera tener de proveedor o de contratista. Muy bien. Ahora, la legislación establece la obligación de medios y no de resultados.
De nuevo, esto tiene que ver, y algunos, yo no soy abogado, pero me he aprendido el discurso, digamos, los que son abogados lo van a entender más fácilmente, es que la obligación de medios lo que requiere es que el máximo órgano de gobierno, que eso también aparece en todos los casos, el máximo órgano de gobierno, el directorio, el dueño, digamos, el máximo órgano de gobierno de la empresa, haga un esfuerzo razonable y de buena fe por entender los riesgos sobre los derechos humanos en su cadena de valor y gestionarlos preventivamente. Y cuando la prevención falla, proveer o contribuir a proveer medios de reparación, de remedio. Para esas metidas de pata, que supongo que son involuntarias, que esas metidas de pata que escaparon a mi esfuerzo preventivo. Listo. No estoy obligado a que no pase nada, que sería la obligación de resultados, que no pase, que haya cero. No, lo que estoy obligado es hacer un esfuerzo razonable y de buena fe. Y demostrar que lo estoy haciendo de manera razonable y de buena fe. Y esa es la parte que no es tan fácil si es que yo no tengo un sistema que le dé soporte a ese esfuerzo razonable y de buena fe. Voy a volver sobre ese punto cuando mencione los casos reales alemanes. Eh, Muy bien. Y bueno, ya mencioné la cadena de suministro versus cadena de valor, que cadena de valor vamos a ver hacia adelante. Y luego hay un tema de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Y la legislación no considera consecuencias de carácter ni civil ni criminal. Es decir, son sanciones administrativas, es una multa. Es una multa que puede variar en monto, etcétera, pero no establece, digamos, una sanción de carácter civil o criminal. Nadie va a ir preso. Sin embargo, la legislación no impide que puedan iniciarse acciones de carácter civil o judicial. Voy a poner un ejemplo. Yo demando a través de un tercero en Alemania a una empresa alemana y el gobierno alemán sanciona a la empresa alemana y dice, sí, el caso es razonable, lo vamos a sancionar. El día siguiente, a través de mis partners alemanes, yo voy a presentar una demanda judicial para exigir reparaciones frente al daño cometido, que el gobierno alemán ya reconoce, porque los multó. Por lo tanto, la posibilidad de que haya judicialización detrás de un fallo de carácter, de una multa de carácter administrativa, pienso yo que es de un 100%. Me cuesta imaginar que no vaya a ser así. Pero aún así se excluye el tema criminal. Las organizaciones de sociedad civil europeas, ellos han, digamos, patrocinado y han empujado la idea de que efectivamente haya sanciones de carácter criminal y que se homologue la debida diligencia en derechos humanos a la debida diligencia en corrupción y soborno. Porque hoy día los actos de soborno y corrupción terminan con directores presos. Y ellos dicen, es difícil de creer que la corrupción valga menos que la violación o la vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, quisiéramos que si una empresa falla en su obligación de hacer un ejercicio de buena fe, etcétera, etcétera, nos gustaría que los responsables de la irresponsabilidad vayan presos. Y eso haría que este proceso realmente fuera robusto. Eh, Muy bien, yo creo que eso va a suceder, pero no todavía, ¿sí? No todavía. Es mi intuición que yo creo que va a suceder, pero no es todavía el momento. Eh, Muy bien, ahora, de las consecuencias, lo que a mí me parece interesante de momento es que el caso que sí conozco, en que se presentó un caso en Alemania y el regulador alemán hizo contacto con la empresa, es que el caso no se hace público, de manera que no hay un escándalo detrás del caso. Porque podría, y el caso fue desestimado, podría ser desestimado, pero el daño ya está hecho, ¿sí? Eh, y lo que hace el regulador alemán, lo que ellos han dicho, es que su trabajo no es pasar multas. El ejercicio, digamos, claro, que su parámetro final no es pasar multas, sino que modelar comportamiento. Entonces, su lógica no es punitiva como punto de partida, es el último recurso, pasar una multa. El primer recurso es conectar con la empresa, entender qué es lo que pasó y entender qué sistemas tiene la empresa o qué sistemas está implementando la empresa, de manera de que algo que se está conversando no vuelva a ocurrir, etcétera. Y por lo tanto es una conversación
que lo que busca es mejorar el respeto a los derechos humanos, no cobrar multas. Y el cobrar multa es el último. Y la multa significa que hay un fracaso. Como sociedad ha fracasado, porque el espíritu, el foco está en el espíritu de la legislación, no en la letra de la legislación. Entonces la evaluación no es por cantidad de multas pasadas, es por cantidad de multas que no se han pasado de alguna forma, pero que están permitiendo que las empresas robustezcan sus mecanismos y su de debida diligencia, digamos, preventivo, etcétera. Muy bien, y eso me lleva a temas prácticos. ¿Qué es lo que está pasando en empresas reales? Yo, ustedes que escucharon, trabajo con dos, pero conozco muchos otros casos. Es que la alta dirección de empresas están incorporando asesores. Yo supongo que después van a ser directores, pero de momento asesores. Eh, asesores de la alta dirección, los responsables de estos ejercicios, para desafiarlos, para hacer preguntas incómodas, para mirar las áreas grises de la gestión de la empresa, que es un ejercicio o una demostración de buena fe. Yo a veces digo como broma que yo soy expresión de la buena fe en dos empresas, porque el contrato conmigo es dime lo que quieras, especialmente lo que no te gusta de mí, lo que no te da confianza, porque con eso me estás ayudando. Me ayudas a prevenir lo que yo no estoy viendo y por lo tanto me ayudas a prevenir impactos negativos y al mismo tiempo posibles sanciones, etc. Hay un tema que tiene que ver con gaps entre casa matriz y subsidiarias, que ahí se está, digamos, dando cuenta absolutamente que hay un gap, porque los casos, 483 llegaron al regulador alemán el primer año, todos ocurren en territorios distantes. No son las operaciones más grandes las que tienen mayor volumen o las que están más cerca de la casa matriz, es lo contrario. Y la gestión de empresas en términos de control es por círculos concéntricos. El más grande, que mueve más plata, que lo tengo más cerca, va primero y así se va alejando. Y esto es inverso. Donde yo lo tengo más lejos, ni siquiera sé dónde queda, nunca nadie ha ido, ese es el lugar más riesgoso y ahí es donde están apareciendo los casos. Entonces eso está de nuevo interesante porque obliga a invertir la forma en que yo gestiono los riesgos, desde el punto de vista de la priorización en la empresa y entender esa dinámica. Ya mencioné que se abre la puerta a la litigación, obviamente, porque también esto es Alemania o Noruega, pero si el caso ocurre en Argentina, y el caso se está presentando en Noruega, bueno, ¿qué impide que alguien en Argentina agarre el caso y lo litigue en Argentina? Nada. Por lo tanto, es posible que eso ocurra, podría ser un efecto no deseado o un efecto deseado. Si yo soy un activista de la sociedad civil, digo, nunca había tenido la oportunidad de desafiar a una empresa porque no tenía los medios, los argumentos, ahora sí los tengo. Puede ser, puede ser. Lo otro es que hay un riesgo importante en las consecuencias no deseadas, que podría haber desinversión, podría haber empujar para afuera pymes que ya son parte de mi cadena, pero que no son tan sólidas, que están a medias, y en vez de ayudarlas a mejorar, lo que hago es las saco de encima. Eso podría eventualmente ocurrir. También los soportes programáticos, los soportes técnicos, más de escritorio, plataformas, etcétera, quedan muy, muy, muy cortos porque son de arriba hacia abajo. Y si yo estoy en una operación distante, agrícola o lo que sea, y soy el jefe de esa planta, yo solo voy a buscar lo que sé que existe. Es decir, yo no sé lo que no sé. Entonces, yo no voy a estar indagando por respuesta a una pregunta que ni siquiera me he formulado. Y eso requiere un trabajo de formación a nivel local. ¿Quién tiene que ser el mejor escuchador? ¿Quién tiene que ser cuál tiene que ser la función de ganar y mantener la legitimidad? Bueno, el jefe en el nivel más local posible. Y hay que empoderar a ese jefe y dotarlo de las herramientas y ser el alerta temprana y premiar el que detecte problemas. No solo premiar resultados positivos, sino que premiar resultados negativos lo antes posible, antes que estallen, antes que, digamos, salpiquen a toda la empresa. Y eso es todo un asunto que está por verse, por desarrollar, porque no hay realmente suficiente experiencia. ¿Hay alguna experiencia en la temática de salud y seguridad ocupacional? Ahí hay alguna experiencia que tiene un efecto sobre lo local, donde el líder local está empoderado, etcétera.
pero digamos, es probable que ese sea el camino que se siga en la práctica. Pero también, de nuevo, todo esto son un poquito, no sé si especulaciones, pero son casos anecdóticos, que yo los veo que están funcionando así, pero no a la escala de miles de empresas y con millones de proveedores y contratistas, que es lo que va a ocurrir. Y algo que no he mencionado es que esto tiene también efecto de demostración, porque Estados Unidos publicó su segundo plan de acción de empresas y derechos humanos. Se espera, bueno, si Biden gana, un reforzamiento de los criterios de acceso al mercado norteamericano. Hoy día son bajo criterios laborales que ya existen y bastante exigentes en realidad, o bastante poderoso la herramienta que tiene el gobierno norteamericano para bloquear importaciones hacia Estados Unidos, pero uno podría suponer que van a incorporar elementos sobre cambio climático, biodiversidad, probablemente, ¿sí? Eso sería esperable que ocurriera. También en la contratación pública, etcétera. Bueno, y también está generando efecto de demostración en Japón, está generando efecto de demostración bueno, en Australia ya ha estado en cierta medida, en China, que están evaluando la posibilidad de generar una ley de debida diligencia con algunos sectores productivos como pilotos dentro de China, fuera de China, lo que significa que este proceso no deja indiferente. No deja indiferente. Y porque de alguna manera, por ejemplo, los chinos también están conectados con el mercado europeo. Ellos producen autopartes, por ejemplo, que van a Alemania, que son baterías para automóviles. Entonces, están encadenados y por lo tanto también sujetos a las exigencias de la legislación que hemos conversado. Eh, Muy bien. Y en el caso de las empresas alemanas para las que yo trabajo, son trabajos bien parciales, no se imaginen que paso todo el día con los alemanes, pero ellos han constituido consejos asesores del directorio. Y mi función es desafiar al directorio, hacer preguntas incómodas, y ellos nos piden presencialmente, directorio ejecutivo, gerente general de la empresa, lo que ellos nos piden es que miremos lo que ellos no ven, los desafiemos, pero también cuando ellos nos comparten su modelo de negocio, su visión hacia adelante, las decisiones que están tomando, que se las contradigamos. O sea, es decir, les hagamos preguntas que para ellos no son las obvias, y que las podamos mirar nosotros. En el caso de una empresa somos 4, en el otro caso somos 8. En ambos casos, la única persona en derechos humanos soy yo. Luego hay de biodiversidad, hay de cambio climático, hay de gobernanza, integridad, gobierno corporativo, es decir, finanzas, finanzas verdes, por ponerlo de alguna manera. Pero la lógica es bien interesante porque está respondiendo a la obligación de medios, específicamente en la buena fe. Hay cosas que yo no sé, que es posible que me haya metido las patas en el pasado y que las esté metiendo hoy día, pero no por maldad. Y para eso he constituido un equipo de gente que me haga las preguntas que para mí no son obvias. Eh, y también me han pedido visitar casos, o nos han pedido visitar casos, de manera de que terceras personas con lentes distintos vayan a mirar y hacer cualquier tipo de pregunta, constructivamente, obviamente, si no se trata de apuntar a nadie con el dedo, pero ir a mirar a un territorio, cuál es la dinámica, qué es lo que me llama la atención, para bien, regular y mal, de manera de poder volver al directorio desde lo más remoto, porque lo más remoto lo tienen demasiado lejos y con demasiados filtros entre medio. Y como decía al principio, casi al principio, las empresas, bueno, también los gobiernos, miran el mundo en círculos concéntricos. Y en este caso, los riesgos mayores están al final de los círculos concéntricos y no al centro de los círculos concéntricos. Esa es la historia. Y con eso termino, Ernesto y colegas, la intervención que quería hacer y obviamente feliz de interactuar con ustedes por la pregunta que a ustedes les parezca pertinente. Dante, la verdad que la cantidad de información que tiraste en 40 minutos, la densidad es altísima. Yo me anoté algunas preguntas para hacerte, quizás algunas son un poco básicas, pero dado que desconocemos el nivel del auditorio, por ahí está bueno. Inicialmente estabas hablando de que las empresas que participan de estas cadenas de valor se ven beneficiadas porque se incorporan en cadenas de alto valor y que apuntan a mercados con mucha plusvalía, digamos.
Y la sensación, o por lo menos yo he escuchado algún comentario que dice que la normativa esta es de alguna forma penalizante, o sea que está toda Es, preparada penalizante, punishment, sí, sí, sí. penalizante porque todo el tiempo lo que incentiva de alguna forma es el descubrir lo que está mal, el hacer la denuncia, y entonces uno podría preguntarse si las empresas que forman parte de la cadena de valor se ven beneficiadas por la integración, cuál es el beneficio que tiene la que realmente hace el fronting de toda esa cadena, digamos, ¿no? Porque lo que hace es no exponerse al daño, pero ¿dónde estaría el beneficio? Parece que es Ujú. interesante, digamos, que podamos discriminar eso. Bueno, yo diría que es todo lo contrario, o sea, es decir, el saber de malas noticias lo antes posible es por lejos lo más rentable. Prevenir es infinitamente más barato que corregir o que pagar multas o que litigar. Aparte del daño reputacional y obviamente daño a personas que pueden haber sufrido consecuencias hasta físicas, ¿sí? Pues puede morirse por negligencia. Eh, la prevención es extremadamente positiva y los caminos, digamos, frecuentes, a veces los canales de denuncia se consideran algo casi como negativo, como que te estoy acusando. Y el enfoque que debiéramos tener sobre canales de denuncia es que son alertas tempranas. Es parte del esfuerzo preventivo. Si yo recibo una denuncia que es aislada, una en un millón, bueno, digo una en un millón. Si yo recibo una denuncia que resulta que está viniendo de un mismo lugar o es recurrente, ya no es una en un millón y yo debiera ir a buscar la causa raíz de ese caso, porque quiero entender qué está pasando ahí distinto de otros lugares donde yo necesito o quiero entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, canales de denuncia pensados desde el punto de vista de la prevención es una narrativa que no está bien internalizada, pero es una narrativa que cuando se internaliza tiene muchísimo sentido. Y por analogía, que de hecho salud y seguridad ocupacional es parte de los derechos humanos de trabajadores, eh, ¿cómo funciona un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional? Sobre la base de la prevención, sobre la base de alertas lo más temprano posible, botones de pánico, digamos, este botón rojo que se paralice la operación completa. ¿Cómo se construye? De la mano de los trabajadores, de los operarios que están en un lugar físico, porque entonces entienden la dinámica del día a día. Cuando ocurre algo, bueno, tratamos de aprender para corregir procesos y procedimientos para que no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Ya, esa lógica es exactamente la misma. Es construir a partir de algo que ya se hace en la empresa y expandirlo a campos donde la empresa no ha indagado específicamente, pero que no tiene ningún problema para hacerlo en la medida que se lo proponga, porque va a estar usando una metodología que le debiera resultar familiar. Debiera resultarle familiar. Si yo soy una empresa mínimamente competitiva, el tema del cumplimiento normativo laboral debiera ser algo obvio, higiénico. Y particularmente la seguridad ocupacional, la salud y seguridad ocupacional debiera, si es una empresa, digamos, donde hay riesgos, debiera ser absolutamente higiénico. De otra manera, no debiera ni siquiera estar en el mercado, porque eso es como el absoluto mínimo, mínimo, mínimo. Ahora, de nuevo, ¿por qué una empresa podría estar satisfecha con este enfoque? Bueno, lo que ha pasado antes en materia de retención o competitividad. Las empresas que han hecho un ejercicio, pymes, que han hecho un mejor ejercicio de reforzar la salud y seguridad ocupacional, han perdido contratos o han ganado o han retenido contratos con sus clientes. En el mínimo los han retenido. Y probablemente han ganado nuevos clientes y han reforzado su posición competitiva. Por lo tanto, el incorporar criterios de gestión, entre comillas, más exigentes, el primer día, claro, es un esfuerzo adicional. Y no lo voy a hacer si no hay alguna recompensa de mercado. ¿Por qué voy a hacer algo que a nadie le importa? Pero si hay recompensa de mercado, mantengo mi relación contractual con un cliente, por supuesto que me voy a esforzar, porque es en mi interés esforzarme. Entonces, toda empresa que se haya esforzado antes
con estándares que ha incorporado a su gestión. Y que eso les ha permitido encadenarse o mantener el encadenamiento y fortalecer el encadenamiento. Esos son socios naturales de esta conversación, porque tienen la experiencia práctica. Tienen la experiencia práctica de que estándares más exigentes fortalecen la competitividad en la medida que haya reconocimiento o beneficios del mercado. Es decir, si a nadie le importa y nadie está dispuesto a pagar o a mantenerme en mi cadena o lo que sea, nada de lo que haga, obviamente no lo voy a hacer. Pero si tiene algún tipo de premio al final del ejercicio o durante el ejercicio, por supuesto que lo voy a hacer, porque ya lo he hecho antes. Si yo soy pyme, yo lo he hecho antes, porque seguro que he sido y me han venido exigiendo más y más y más a través de las décadas. Por lo tanto, ahí está la demostración. Yo lo he hecho antes, ¿por qué no ahora? Si en el pasado he tenido un poco de temor de que esto quizás no lo iba a poder hacer, pero en la práctica lo tuve que hacer igual y ha funcionado razonablemente bien, ¿por qué ahora va a ser distinto? Entonces yo desmistificaría y haría analogías con procesos anteriores que han ocurrido en Argentina o en cualquier parte del mundo, pero en Argentina, respecto de incorporar estándares más altos en función del mercado. Los estándares más altos no funcionan si es que no hay recompensa de mercado, si es que a nadie le importa. Pero si a mi cliente sí le importa, y por ejemplo yo bajo el costo de transacción, tengo una relación de más largo plazo, etcétera, entonces en ese caso yo sí voy a estar dispuesto a hacer el esfuerzo, es demostrable eso, siempre ha sido así, en la medida que haya un premio al mérito. Y es la legislación de tercer país, a través de las cadenas de suministro, están generando un incentivo al mérito, con riesgos, por supuesto, siempre hay riesgos, pero un incentivo al mérito, ese es el espíritu. Y habrá que ver y evaluar después de algunos años si eso efectivamente está ocurriendo o no. ¿Sí? Nadia, tú estabas haciendo una pregunta y la bajaste. ¿O no? Había una mano levantada, esa. Sí, puedo hacerla. Hice una pregunta escrita y otra que se me ocurrió ahora. Así que, Bueno, si perdón quieren. Ernesto, yo interrumpí porque tú eres el moderador, disculpa. Me encanta porque siempre sos igual. Adelante, Nadia. Además de la que he escrito en el chat, quisiera hacer una pregunta. Por ahí, la directiva europea tiene un indicador de realizar de aconsejar a las empresas algún informe a lo largo del periodo, o porque ahora está muy de moda, la pregunta va apuntada a los certificados. Hoy en día está muy de moda los certificados ISO. Pero por ahí una forma de demostrar el cumplimiento de esta directiva, por ejemplo, como proveedores latinoamericanos, ¿no sería a lo mejor un informe detallado al final del ciclo? ¿Qué es lo más recomendable cuando uno, por ejemplo, visita la página de una empresa y la empresa quiere mostrar que está cumpliendo con esos estándares? Y otra pregunta más que se me ocurrió mientras hablaba era que los diferentes, por ahí sabe cómo las empresas alemanas, que también tienen una ley específica de debida diligencia en cadena de suministro, cómo si es una empresa que que provee a Alemania y Alemania ya tiene la ley alemana y ahora viene la legislación europea, supongo que va a haber alguna directiva desde estos países para que se sepa cómo se van a amalgamar o no estas dos legislaciones. Esas son mis dos preguntas. Sí, ok. Eso era la segunda, es súper rápido. Cada vez que hay una directiva o ley en el marco de la Unión Europea, los gobiernos tienen algunos años para poder armonizar sus políticas. No puedes ir por menos de la Unión Europea. Por lo tanto, armonizar o más. Y si no haces nada, la directiva europea se corta y pega y se convierte en tu legislación nacional. Por lo tanto, es fácil la respuesta porque el protocolo ya existe y ocurre frecuentemente. Entonces, siempre ese es el camino. Entonces, hay un espacio de armonización, de homologación hacia arriba o por lo menos empatar. Muy bien. Ahora, la rendición de cuentas, todas las empresas europeas de mayor tamaño, y eso es uno de los temas de armonización interno entre Europa, tienen que reportar bajo la directiva. Directiva significa ley europea, ¿sí? De transparencia en sostenibilidad corporativa o algo así, que es una ley de transparencia.
que es básicamente GRI, por ponerlo de alguna manera en simple, ¿sí? De hecho, GRI participó súper activamente en ese proceso. Y por lo tanto, la rendición de cuentas que la legislación europea espera es que al menos cumpla con la legislación que ya existe a nivel europeo para transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, ahí hay una homologación automática porque esa ley ya está. Y lo que uno podría anticipar es que si tú revisas la legislación europea, la directiva sobre transparencia en desarrollo sostenible, algo así, o en sostenibilidad corporativa, me olvidó bien el nombre, si tú revisas esa legislación y qué es lo que ya le piden a las empresas, lo que ahí diga respecto a su cadena de suministro, respecto de terceros países, respecto de proveedores, respecto de lo que sea, ya está. Y no va a poder ser menos que eso, ¿sí? Porque esa es una ley que ya está en vigencia, de hecho. Y ahí no hay mucho donde perder, es una ley en vigencia, toca cumplir con la ley y yo podría más o menos asegurar que ese va a ser el camino que van a seguir el 99%, por los 98% ya. Y habrá un 2% que vayan más allá. Bueno, y va a haber un porcentaje que no cumplan. Eso claramente eso va a ser un problema porque como los multas, eso ya está por venir ese problema. Pero yo creo que la inmensa mayoría va a hacer un esfuerzo razonable por cumplir con la ley de transparencia como una forma de entregar la información digamos, al que sea el regulador correspondiente. Ya, eso es lo que yo creo que va, a suceder, que sería lo razonable, sería el sentido común. Muy bien, y sobre certificaciones. Ojalá no haya ninguna nueva certificación. Yo no he visto que haya ningún impulso o interés de nadie de crear certificaciones adicionales, porque las empresas ya tienen muchas certificaciones, especialmente las pymes que les resulta pesada la cantidad de certificaciones que tienen. Por lo tanto, ahí yo no veo que vaya a haber nada nuevo. Pero sí poner en mayor valor lo que ya exista, porque puede que haya certificaciones que se cumplen pero no sirve para nada, puede que ahora empiece a servir para llenar un indicador asociado a no sé qué. Eso podría llegar a ser. También hay productivos, industrias sectoriales que están elaborando directrices para sus asociados. Existe una gran iniciativa en el sector textil en Alemania y en que ellos tienen, el gobierno estableció centros de soporte en Pakistán, en Camboya, en Laos y en Vietnam para productores locales, de manera de poder darles apoyo técnico a productores locales, de manera de que no pierdan el acceso al mercado alemán, producto de la ley alemana. ¿Por qué en esos países? Bueno, porque ahí compran mucho. Es súper simple. Entonces, y si yo no quiero hacer daño y que las empresas se salgan de un país porque es muy riesgoso, bueno, apoyemos a que la masa empresarial de ese país pueda cumplir. Y el cumplir no es nada del otro mundo, es básicamente cumple con la ley. O sea, sí, la ley ya está. No es mucho más que cumplir la ley. Ya, eso es el enfoque. Y lo otro que uno podría esperar, porque la Unión Europea lo está haciendo, tienen un grupo de trabajo que se llama Team Europe, para establecer los medios de implementación de la legislación de debida diligencia. Es decir, las herramientas de soporte para la implementación. Y se están basando en la experiencia de terceros países que han establecido estos centros de apoyo. En México hay uno recientemente establecido también por parte de los alemanes para dar apoyo, partiendo por la industria automotriz alemana, que es muy grande en México, exporta a Estados Unidos, pero tiene miles y miles de proveedores y contratistas. Entonces el foco está en la cadena de valor de la industria automotriz alemana en México. Y uno dice, bueno, pero eso está súper lejos. No, no está lejos, porque son subsidiarias directas de las marcas alemanas y les pega la legislación absolutamente de manera directa. Ya, esa es la lógica, Nadia. No sé si respondí incluso quizás más cosas de lo que me habías preguntado, pero me fui perdiendo cuando empecé a hablar. Excelente y recompleta la respuesta. Gracias. Muy bien. Dante, te dejo dos como para ir cerrando. Una que es muy afín a lo que venís hablando y otra intencionalmente voy a derrapar y me voy a correr un poco del foco. Una tiene que ver con, hablamos de Alemania, hablamos de Noruega, hablamos de Francia, hablamos de Unión Europea,
Hablamos de Estados Unidos, pero todos sabemos que a mayor costo diferencial de implementar o de cumplir, mayor interés en eludir o en evadir. Digamos, estamos en Argentina y somos francamente especialistas en este tipo de cosas. Y entonces cuando nos ponemos a pensar, algo nombraste respecto de, pero te tiro una lista de países que son proveedores mundiales: China, Rusia, India, Pakistán, sudeste europeo a través de Vietnam, Malasia, Taiwán. Y por lo menos desde acá tenemos la fantasía, y en este sentido te pido una información un poco como más actualizada, de son un desastre. Bangladesh, sabemos los problemas que han tenido. ¿Cómo pensás que esto va a impactar en esos mercados o está impactando en esos mercados? ¿O tenemos que seguir manteniendo esta idea mental que tenemos que en China trabajan 18 horas por día y le pagan $1 por día y todo lo demás, ¿no? O sea, ¿cómo esto va a ir migrando el comportamiento de estos países que históricamente fueron como los más alejados? Si esta es una mirada que es realista hoy día o no. Y ya te dejo la segunda y la última, que tiene que ver con los reportes de sostenibilidad de las empresas. Cada vez más, por lo menos en los ámbitos en los que estamos nosotros involucrados, lo que estamos viendo es que las empresas se quejan de que la gente no lee los reportes, que demandan un enorme esfuerzo por llevarse adelante, por completarlos, por tener una presentación que abarque, ya sea en la terminología de GRI o en alguna otra, poder presentar los resultados, y que en realidad son muy pocos los lectores de eso. Y frente a esto, y un poco me cuelgo de algo que había puesto Nadia en el chat, es ¿quién está mirando esto? ¿Tiene que ser el gobierno? ¿Tenemos que ser los consumidores? ¿Quién tiene que mirar los reportes? Y si es el reporte algo necesario, te diría, llevado, digamos, a una situación extrema. Bueno, a ver, sobre lo último, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, estar dispuesto a compartir lo que no hago tan bien y estar dispuesto a aceptar el escrutinio de la sociedad son variables culturales, ¿cierto? Pero son elementos constitutivos de un buen gobierno corporativo o de una cultura de integridad desde la alta dirección de la empresa. Entonces, si tú haces clic en una empresa y no encuentras nada, eso te está diciendo algo muy claramente, de que hay algo que ahí está faltando en tu carta de presentación. Cuando yo miro una empresa y me dicen, oye, ¿conoces esa empresa? Lo primero que hago es que busco qué dicen sobre sostenibilidad, qué dicen sobre derechos humanos. Y lo primero que leo es la carta del presidente del directorio o el gerente general. ¿Hasta dónde es una carta que parece genuina o que una agencia de medios se la escribió y puso una firma? ¿Sí? ¿Hasta dónde es una carta que reconoce que no es perfecto y mira hacia adelante, o que son puras flores y maravillas? Eso me dice mucho, en un minuto me dice mucho. No encontré nada, o lo que encontré me da muy mala espina. Bueno, ahora eso ocurre con un inversionista. Un caso en Argentina muy importante fue, que no lo voy a mencionar aquí porque pero se presentó en un evento de derechos humanos y empresa en Santiago. Una empresa, le preguntaron, una empresa argentina, ¿por qué están haciendo ejercicio de vía diligencia en derechos humanos? Bueno, porque estábamos negociando un acuerdo económico de inversiones conjuntas con una gran empresa internacional. Nos mandaron un montón de preguntas y nos preguntaron cosas, digamos, y dijimos sí, por supuesto, no sé qué. Y hubo cosas que pensamos que las preguntaban por preguntar. Llegó el momento de firmar el contrato y las primeras 20 páginas, o 30, no sé qué, que así como lo más pesado, lo primero, eran todos los temas sobre riesgos de derechos humanos, cambio climático, biodiversidad, gobernanza. Y sobre eso nos dijeron, bueno, nosotros les habíamos anticipado que esto para nosotros era muy importante. No pudieron responder y se cayó el negocio. ¿Sí? Se cayó un negocio de negociación de 3, 4, 5 años, de decenas de millones de dólares, de estudios de factibilidad, levantamiento de los posibles inversionistas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día están haciendo de Champions, o sea, hoy día realmente lo han internalizado porque les dolió mucho, pero les costó muy caro.
Bueno, cualquier empresa hoy día grande del mundo, y especialmente aquellas que están sujetas a regulaciones de transparencia y rendición de cuentas, buscan con quién hacen negocios. Si yo soy un banco o si yo soy una empresa, yo decido quién es mi socio, yo decido quién es mi cliente, yo decido quién es mi proveedor o mi contratista. Yo lo decido. Para efectos de las leyes de debida diligencia, esa decisión, esa es la que afecta a la ley. No, es que esto fue un tercero que metió las patas terriblemente. Bueno, ¿y por qué haces negocio con ese tercero? No, es que no se me ocurrió preguntarle. Bueno, ¿por qué no le preguntaste? Si para ti algo es muy importante y no le preguntas en lo absoluto a un socio comercial, significa que no es importante. Es evidente que no es importante y por lo tanto tú no puedes declarar ignorancia respecto del comportamiento de con quienes haces negocios. Listo. Entonces, dicho eso, si yo soy una empresa que dice, mira, yo quiero venderte y me quiero relacionar contigo, bueno, yo voy a navegarte. Y hoy día, si yo soy alemán, noruego y en el futuro Unión Europea, te voy a navegar y te voy a navegar por varios lados, porque quiero saber con quién estoy hablando y cuáles son tus pergaminos y cuál es tu carta de presentación. Podrá ser en un formato o en otro, pues eso puede variar, pero en un formato que yo necesito saber con quién estoy hablando y que las cosas básicas estén. Ahora, una cosa clásica con los reportes de sostenibilidad. Los reportes de sostenibilidad no tienen por qué ser un trabajo tan oneroso, porque lo que yo estoy haciendo público es el resultado de mi sistema de gestión. El sistema de gestión de la empresa entrega resultados y esos resultados son los que llenan el espacio del reporte. El reporte no puede estar desconectado de su sistema de gestión. Es una salida del sistema de gestión. Y el problema es que cuando tú haces un reporte separado del sistema de gestión, claro, pierde sentido y se convierte en un ejercicio posiblemente oneroso. Y eso, claro, yo diría, obviamente eso debe salir pesado, de decir, mira, estoy haciendo algo que da la impresión de que a nadie le importa. Eh, y eso es una respuesta, es una pregunta legítima, que yo considero que es legítima y que habría que buscar la respuesta. Y ahí habría que preguntar, ¿quién es mi cliente? Ahora, yo miraría también, ¿con quién hago negocios? ¿Con quién estoy haciendo negocio? Hago clic en la subsidiaria, pero hago clic en la casa matriz. ¿Para dónde está anticipando el futuro la casa matriz? ¿O qué marco regulatorio afecta a la casa matriz? Porque puede que sea un sistema norteamericano de rendición de cuentas, que está solamente en materia medioambiental en este momento. O puede ser uno japonés, que está focalizado en los temas laborales. ¿Quién es mi cliente? ¿Con quién hago negocios? ¿O de dónde viene la plata? Y entender esa lógica para decir, mira, de lo que yo tengo que ser transparente, si la ley europea, por ejemplo, de transparencia le indica a una empresa 5, 6, 7 puntos que tienen que ver con proveedores y contratistas, bueno, y yo soy un proveedor o contratista, esos 5, 6, 7 puntos son mi prioridad. Yo tengo que contar una historia completa como empresa, cuál es mi sistema de gestión, cuál es mi visión, mi estrategia, digamos, mi modelo de gobierno corporativo, por supuesto, eso es como el mínimo. Pero cuando uno entra en un poquito más de detalle, que ese detalle esté en función de mi mercado. ¿Para qué voy a hacer algo que a nadie le importa? ¿Para qué lo voy a hacer? Las cosas mínimas, por supuesto, ¿sí? Políticas y, digamos, las cosas básicas de buen gobierno corporativo de todas maneras. Pero ir más allá, bueno, debiera ser en función del mercado. Eso sería mi impresión y les he estado dando algunos tips de lo que yo haría, digamos, en la práctica, si tuviera que pensar en concreto, en algún caso concreto. Y luego termino, porque ya estamos bien pasados en esto, es que algo que dije al principio quizás pasó desapercibido. Efectivamente, a ver, el impulsador para el cumplimiento a nivel nacional es el mercado internacional. Eso es lo que pasa en los mercados en desarrollo, con precariedad institucional, Estado de Derecho débil, cumplimiento normativo precario, corrupción mediana alta, etc. Es decir, Latinoamérica, ¿sí? Sí, nosotros. Entonces podrá variar un poquito más o menos, pero en general estamos en ese combo. Desgraciadamente estamos en ese combo. Muy bien, pero los sectores dinámicos de la economía son los que siempre se han desacoplado de nuestro contexto local. Porque si fuera solo el contexto local, no habría ninguna empresa. Todas habrían quebrado. No habría ninguna. Y existen porque son resilientes. Existen porque su competitividad, a pesar de todo,
son competitivas, lo que significa que es una competitividad extraordinaria, porque en condiciones más normales sería una cosa increíble. El campo argentino, por ejemplo. Entonces, esos sectores que han sobrevivido a todos los altibajos están conectados a un tercero, venden a un tercero, son proveedores de un tercero. Y ese tercero y su legislación es la que manda. Por lo tanto, si yo soy un exportador de madera chileno o argentino a Alemania, cosa que yo sé que hay, exportación más significativa de madera para construcción a Alemania, ¿cuál es la ley que aplica a la madera chilena o argentina? La alemana, porque si no, no vendo. Entonces, de que la ley de un país u otro tenga mayor o menor, digamos, se vea más o menos bonita y que se cumpla de mejor manera o peor manera, obviamente eso es un problema para nosotros. Yo me siento avergonzado cuando me hacen observaciones que son verídicas, digamos, de que somos, digamos, mediocres. Pero finalmente esos sectores no funcionan de acuerdo a la medianía nacional, sino que funcionan de acuerdo al estándar del cliente. Y entonces yo sugeriría no hacer la distinción Alemania-Argentina, sino que haría la distinción entre sectores productivos con vocación exportadora hacia países con regulación al alza versus los que no. Y diría, el gobierno me toca hacerse cargo de los que no, porque ¿por qué me tengo que hacer cargo yo individualmente? Puedo sufrir y prestarte el hombro para llorar, pero no es mi responsabilidad que haya sectores rezagados. Y quizás están rezagados precisamente por malas políticas públicas, porque debieron haberse ajustado antes. Pero eso ya es una observación media ideológica mía. Pero el caso es que los que se han mantenido competitivos, esos son los ganadores. Y esos ganadores son los que en este contexto tienen las de ganar. En la medida que no vean este fenómeno con resistencias, sino que lo vean como una oportunidad, porque yo lo veo muy claramente como oportunidad, pero obviamente cada uno puede tener su opinión y los activistas del comportamiento empresarial responsable, yo creo que tenemos buenos argumentos para construir una narrativa en positivo, como de una gran oportunidad. Y eso es lo que yo sugeriría, Ernesto, como camino a seguir. Bien, Dante, otra vez millones y millones de gracias. La verdad es que nos gustaría tener un webinar como estos contigo todas las semanas. Es inagotable la cantidad de información que tenemos. ¿Viste, Ernesto Tocker? Es Sí. que, es que no soy solo una cara bonita, y eso es lo que tienes que aclarar. Desde el programa Valor, para aquellos que necesiten algún tipo de asistencia técnica, asesoramiento, capacitación, ayudarlos en el diagnóstico, no importa el tamaño de la empresa, podemos darles un pequeño empujón en este mundo tan abarcativo. Ahí les dejé en el chat el mail para el cual pueden dirigirse. Les agradezco también a todos los que han estado aquí. Si pudieran por un instante prender la cámara, así hacemos una última foto y nos despedimos todos, se los voy a agradecer. Y muchas gracias a todos por su tiempo y por haber esperado hasta el final de este evento y los esperamos en breve en el próximo. Adiós y gracias. Ahí está la cara de sonrisa. Gracias, Dante, en serio. Un abrazo grande. Bueno, muy bien.